Hoy tenemos sobre la mesa un documento que a primera vista podría parecer, no sé, algo muy de nicho, una simple convocatoria a un congreso de abogados, pero en realidad es una ventana a una de las transformaciones jurídicas más silenciosas y a la vez más profundas de América Latina en las últimas décadas. Estamos hablando de la convocatoria para el séptimo Congreso de Derecho Interamericano. Lo organiza el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, el CAPL, y será en septiembre de 2026. Pero lo importante es el tema central, festejar los 20 años de una idea que, de verdad, lo cambió todo, el control de convencionalidad. Así que nuestra misión hoy es, pues, desempacar qué es este concepto, por qué se le considera una revolución y qué debate tan crucial se está gestando para el futuro del continente. Y fíjate que la propia convocatoria nos da la clave para empezar a entenderlo. No habla de un aniversario legal cualquiera, para nada. Lo enmarca como la conmemoración de una transición fundamental, cito, del formalismo al paradigma de la dignidad humana. Uf, esa es toda una declaración de principios. Totalmente. En esencia y para que se entienda fácil, el control de convencionalidad es la obligación que adquieren los jueces de todos los niveles en un país, Desde un juzgado local hasta la Corte Suprema. desde el juez más local hasta la más alta corte. La obligación es asegurarse de que las leyes internas no contradigan los tratados internacionales de derechos humanos que su propio Estado firmó. Como la Convención Americana, por ejemplo. Justo. Y el documento lo llama, y creo que no es una exageración, uno de los avances más trascendentes para la justicia en la región. Tanto que afirma que dio origen a una disciplina completamente nueva, el derecho procesal convencional. Bueno, vamos a desglosar esto porque la idea de una nueva disciplina es algo mayor. La primera línea de investigación que propone el Congreso se llama Fundamentos del Derecho Procesal Convencional. Y aquí, me parece, está el núcleo del cambio. La transformación del rol del juez. Exacto. El documento dice que el juez pasa de ser un mero aplicador de la ley a un garante de derechos convencionales. Me gusta explicar esto con una analogía deportiva, a ver qué te parece. A ver. Es como si el árbitro de un partido de la liga local de repente tuviera la autoridad y, más importante, la obligación de anular una regla de ese torneo si va en contra de las reglas internacionales del juego limpio. Es una analogía perfecta. El foco de su lealtad se expande. Ya no es solo a la ley local. Sino a un estándar superior de derechos, ¿no? Le da un poder y una responsabilidad enormes. Y la convocatoria es muy clara, al rastrear el origen de todo esto a un caso fundacional, Almonacid Arellano. Justo. ¿Qué pasó exactamente en ese caso para que se convirtiera en la chispa que encendió todo esto? Es que ese caso es la historia perfecta para entender el porqué de todo. Tenemos que ubicarnos en Chile, en el contexto de los crímenes de la dictadura de Pinochet. El profesor Manuel Almonacid Arellano fue ejecutado extrajudicialmente en 1973. Años después, ya en democracia, Chile promulgó una ley de amnistía, que, pues en la práctica, impedía juzgar a los responsables de esas violaciones a los derechos humanos. Claro, un borrón y cuenta nueva legal. Exacto. Pero la familia llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2006, la Corte emitió una sentencia que fue una bomba. Le dijo a los jueces chilenos que esa ley de amnistía local no tenía validez. ¿Así, directamente? Directamente. Porque chocaba frontalmente con la Convención Americana, que obliga a los estados a investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Básicamente, la Corte le dijo al Poder Judicial chileno: ustedes tienen la obligación de no aplicar su propia ley interna y en su lugar aplicar el tratado internacional. Wow. Fue la primera vez que se articuló con esa claridad la obligación de los jueces nacionales de ejercer este control. Un momento. Eso es. Impresionante. Pero, ¿no es increíblemente controversial? O sea, estamos hablando de que un solo juez o un tribunal podría efectivamente ignorar o anular una ley creada por un Congreso entero. Un Congreso que se supone fue elegido democráticamente. ¿No genera eso una tensión brutal con la idea de soberanía nacional? Absolutamente. Y esa es, hasta el día de hoy, la tensión central y el debate más apasionado en torno a este tema.
Lo que argumenta la doctrina del control de convencionalidad es que no se trata de una imposición externa, Sino, sino del cumplimiento de un compromiso que el propio Estado adquirió soberanamente al firmar y ratificar esos tratados. Es el Estado diciéndose a sí mismo, estos derechos son tan fundamentales que los pongo por encima de mis leyes futuras. entiendo el argumento. Y para navegar esa tensión, el juez tiene una herramienta clave que también menciona la convocatoria, el principio pro persona. El principio pro persona. Este principio es como una brújula. Si un juez tiene dos interpretaciones posibles de una norma, una de la ley local y otra del tratado internacional, A ver, está obligado a elegir siempre la que más favorezca a la persona, la que proteja de la manera más amplia su derecho. No es una elección arbitraria, es una regla de interpretación. entiendo. No es anular la ley por capricho, sino aplicarla de la forma que mejor garantice los derechos. Vale. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque claro, una cosa es la teoría y otra es un juicio real. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y es donde la convocatoria se vuelve mucho más concreta. Las líneas de investigación 2 y 3 sobre metodologías y prácticas procesales y el amparo interamericano abordan justo eso. Exacto. Y leyendo esto, hay ideas que me parecen verdaderamente radicales. Por ejemplo, se habla de la revisión de sentencias firmes que violan derechos humanos. Ese es un tema enorme. En la mayoría de los sistemas legales, la cosa juzgada es sagrada. Una vez que hay una sentencia final, el caso está cerrado para siempre. Plantear que se puede reabrir un caso que ya está legalmente muerto es dinamitar uno de los pilares del derecho tradicional, ¿no? Lo es. Y es una idea que genera muchísimo debate, pero que nace de una realidad trágica. ¿Qué pasa si una sentencia se basó en una confesión obtenida bajo tortura? Claro. O si años después aparece evidencia irrefutable de que un crimen de lesa humanidad fue encubierto por el Estado. Desde la perspectiva de la dignidad humana, la idea de que una formalidad como la cosa juzgada pueda proteger una injusticia tan grave es, pues, inaceptable. Tiene todo el sentido. Por eso se buscan estas metodologías, para que la justicia material prevalezca sobre la justicia formal. Y no solo eso, fíjate que también se propone analizar el debido proceso desde la perspectiva de la víctima. Eso es un cambio de enfoque muy importante. Totalmente. Tradicionalmente, el debido proceso protege al acusado. Este cambio de foco busca equilibrar la balanza, asegurando que los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación también formen parte central del juicio. A ver, hagamos esto aún más concreto con un ejemplo. Digamos que un país aprueba una ley muy restrictiva sobre la libertad de expresión en Internet, argumentando, no sé, seguridad nacional. Una persona es procesada bajo esa ley. ¿Cómo actuaría un juez usando estas herramientas? Perfecto ejemplo. El juez de ese caso tendría la obligación de hacer un análisis en dos niveles. Primero, miraría la nueva ley de su país. Lógico. Pero inmediatamente después miraría el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. Y las compara. Exacto. Y si concluye que la ley local impone restricciones desproporcionadas que violan el estándar interamericano, entonces, Entonces, aplicando el control de convencionalidad, debería inaplicar esa ley para el caso concreto y absolver a la persona, fundamentando su decisión en el tratado internacional. ¡qué potente! Y es aquí donde entra la propuesta futurista del Congreso, el diseño de un modelo de amparo interamericano eficaz y accesible. Un amparo interamericano. ¿Qué sería eso? La idea es crear un recurso legal específico y rápido para que una persona pueda decir, un momento, esta ley o este acto de autoridad viola directamente mis derechos protegidos por la Convención. Sería como un mecanismo de defensa directo y preventivo. Justo esa es la idea. Y el documento menciona un objetivo detrás de todo esto que me parece muy, muy fuerte. La prevención de revictimización. O sea, que el propio sistema de justicia no vuelva a dañar a la persona que busca ayuda. Exactamente. Se trata de asegurar que el largo y a menudo doloroso camino de buscar justicia no se convierta en una segunda victimización por la burocracia, la indiferencia o la falta de herramientas legales adecuadas. Demuestra que el enfoque del debate no es puramente técnico, sino profundamente humano. Ok. El escenario parece ideal. Tenemos jueces que son garantes de derechos y herramientas procesales cada vez más sofisticadas. Pero llegamos al nudo del problema, me parece. ¿Qué pasa si una alta corte nacional
emite un fallo aplicando el control de convencionalidad, o la misma Corte Interamericana dicta una sentencia y el gobierno de turno o el Congreso simplemente dicen, no estamos de acuerdo, no vamos a cumplir. Ahí diste en el clavo. Esto parece el mayor obstáculo. Es el talón de Aquiles de todo el sistema. Y la cuarta línea de investigación del Congreso va directo a la yugular de este problema. Cumplimiento de sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el documento es muy agudo al señalar un punto de conflicto específico: la responsabilidad del Estado cuando el incumplimiento proviene del Poder Judicial. Ah, eso es una tensión interna. Claro, expone una fractura dentro del propio Estado, donde a veces son los mismos jueces de las Cortes Supremas nacionales los que por razones políticas o de soberanía malentendida se resisten a acatar las sentencias internacionales. Y ponen a todo su país en situación de incumplimiento. Exacto. Entonces el Congreso no solo pide que la gente vaya a quejarse del problema, sino que busca soluciones, casi como si fuera un laboratorio de ideas. Justo. El enfoque no es la denuncia, es la propuesta. El texto conecta el incumplimiento con algo mucho más grave que una simple desobediencia legal. ¿Con qué? Habla del impacto del incumplimiento en la legitimidad democrática. Suena muy serio. Lo es. Lo que está diciendo es que si un Estado ignora las sentencias de la más alta Corte de Derechos Humanos de la región, no solo daña su reputación internacional, internamente le envía un mensaje devastador a su ciudadanía, que los derechos no están garantizados, que dependen de la voluntad política del momento. Y eso erosiona la confianza en la justicia. Y en la democracia misma. Por eso, la convocatoria pide propuestas concretas de rediseño institucional. No se trata de cambiar una coma en una ley, sino de pensar en cómo reestructurar mecanismos internos para que el cumplimiento de las sentencias sea casi automático, y no una decisión política discrecional. Ahora, si cambiamos el enfoque a los detalles prácticos de la convocatoria, estos también nos cuentan una historia. Se invita a toda la comunidad jurídica del continente, jueces, académicos, litigantes, estudiantes, pero los requisitos para ser ponentes son muy estrictos. Sí, lo son. Trabajos de 15 a 20 cuartillas, un sistema de citación muy específico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una cuota de $180. ¿Qué nos dice este nivel de exigencia? Nos dice que, aunque la conversación está abierta a todos, el debate que se busca es de la más alta calidad académica. No es un foro de opinión. Para nada. Es un espacio de construcción jurídica. El formato estricto y el costo no son barreras. Son filtros para asegurar un compromiso serio. En un campo tan nuevo y a veces tan polémico, es fundamental establecer una base rigurosa y compartida. Se está construyendo el andamiaje teórico para los próximos 20 años de esta doctrina. Exacto. Y el valor que se le da a ese trabajo se ve en los beneficios. La publicación en un libro colectivo de una editorial de renombre internacional, una certificación continental. Es un incentivo importante. Claro, es una forma de decir, el trabajo que se presente aquí no se quedará en una sala de conferencias, se convertirá en parte del canon, del material de referencia para futuros jueces y abogados. Y las frases finales de la convocatoria son muy elocuentes, casi un manifiesto. Cito, tu investigación puede marcar la diferencia. Tu voz puede abrir caminos. Tu ponencia puede convertirse en referencia para toda la región. Es un llamado a la acción muy personal, muy directo. Es que presenta al Congreso no como un evento pasivo, sino como un hito continental. Un espacio para quienes creen que el derecho puede y debe transformar vidas. Utiliza un lenguaje que busque inspirar y movilizar, reconociendo que tras 20 años, el concepto ya está maduro, y lo que se necesitan ahora son nuevas voces, nuevas metodologías y nuevas narrativas jurídicas. Para enfrentar los desafíos que vienen. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final del día, este documento es mucho más que una invitación a un congreso. Es el retrato de una revolución jurídica que ha estado ocurriendo en cámara lenta, pero sin pausa, durante 2 décadas. Es el mapa de un movimiento continental que busca consolidar un sistema de justicia que ponga de verdad la dignidad de la persona por encima de cualquier formalismo legal. Como dice el texto, es un hito continental que no solo quiere celebrar el pasado, sino construir activamente el futuro del derecho en la región. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta que el propio documento sugiere sin llegar a responderla del todo. Toda la convocatoria se centra, y con mucha razón, en el rol de los operadores de justicia,
jueces, abogados, académicos, para aplicar estos estándares internacionales. Ajá. Pero al mencionar el impacto en la legitimidad democrática, abre la puerta a una tensión mucho más profunda, casi filosófica. ¿A cuál te refieres? ¿Qué ocurre cuando una decisión judicial, basada en el control de convencionalidad para proteger los derechos de una minoría, choca frontalmente con la opinión de la mayoría de la población? O con la voluntad política declarada de un gobierno electo. Exacto. ¿Cómo se navega esa colisión entre la soberanía nacional, a menudo expresada en leyes votadas por mayorías, y la justicia universal, encarnada en los tratados de derechos humanos? En un continente que todavía debate apasionadamente dónde termina una y dónde empieza la otra, esa es la gran pregunta que subyace a todo este esfuerzo monumental.